Hola a todos, bienvenidos a Desde los Cimientos, un espacio donde vamos a explorar todas las bases, los desafíos, las soluciones que están transformando a la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Aquí en Desde los Cimientos vamos a construir conversaciones profundas con líderes innovadores y expertos que están dando forma al futuro de esta industria. Como su anfitriona, la ingeniera Catherine Ríos, mi objetivo de este podcast es simple pero ambicioso. Es ser un punto de encuentro para todos aquellos que formamos parte de este sector, ya sea como arquitectos, ingenieros, desarrolladores, project managers o simplemente apasionados por la construcción. Queremos compartir historias inspiradoras, discutir los retos más urgentes y descubrir cómo la tecnología y las mejores prácticas están revolucionando la forma en cómo construimos. Todo esto junto con AdControl ERP, que es nuestro patrocinador especial. En este episodio tenemos un invitado sumamente especial. Es un arquitecto muy reconocido, desarrollador, visionario, y bueno, nos está acompañando el arquitecto Jorge Covarrubias. Jorge, bienvenido, un placer tenerte aquí después de trabajar tanto tiempo junto contigo. ¿Cómo te sientes? Gracias, Catherine. Buen día. Gracias por la invitación a tu espacio. Muy contento de poder participar contigo y pues estamos muy contentos de poder aportar ese granito de arena a la comunidad que se dedica a la construcción, al desarrollo inmobiliario, a la arquitectura principalmente. Perfecto. Les cuento que el arquitecto Jorge, pues, es un colega que ha estado trabajando junto con AdControl como cliente desde hace, ¿qué serán? Más de 7, 8 años. Es correcto. Es correcto. Ellos se encuentran en Los Cabos como despacho arquitectura Vega Antelo. Y bueno, Jorge, este espacio es tuyo, siéntete con toda la apertura del mundo. Vamos a estar conversando de varios temas, cómo llegaste a esta industria, qué retos te has enfrentado, también tu liderazgo y tu presidencia dentro del Colegio de Arquitectos en Los Cabos. Pues platiquemos, cuéntanos, queremos saber de ti. Gracias, Catherine. Pues tu primer pregunta, ¿cómo terminamos o cómo empezamos con la arquitectura? Tu servidor, sí, es que hay mucho de dónde platicar. Tu servidor, nacido en Sinaloa, en Los Mochis, Sinaloa, desde pequeño tuvo la semilla de querer estudiar arquitectura. Y cuando uno es niño, uno es joven, tiene un concepto de qué es la arquitectura, una idea. Cuando realmente estás en la práctica, dices, esto sí es arquitectura, ¿no? Arquitecto Sí, no es solamente diseñar y hacer dibujos bonitos, va muchísimo más allá, es muy amplia la arquitectura, los campos de aplicación. Entonces ya tenemos aquí en Los Cabos, ejerciendo ya 22 años en Los Cabos. wow. Sí, ha sido una tierra que nos ha dado muchas bendiciones y nos ha dado la oportunidad de participar en diferentes proyectos turísticos e inmobiliarios. Entonces, parte de la riqueza de Los Cabos es que hay oportunidades donde, donde se conjuga la pluralidad de la cultura. Te platico, Catherine, que aquí en Los Cabos somos una tierra donde el 95% de los habitantes somos del exterior. Los nacidos aquí en Los Cabos son conocidos como cholleros, a lo cual yo ya me Sí, considero chollero, por supuesto, ya por el tiempo, claro. pero sí, solamente hay muy poca población local nativa aquí en Los Cabos, ¿no? Entonces, somos, tenemos que trabajar mucho con nuestros amigos, colaboradores, equipos de trabajo, en tratar de hacer que funcionen los equipos de manera correcta con la diferentes multiculturalidad que tiene México, ¿no? Claro. ¿Y cuál dirías, Jorge, que ha sido tu mayor reto al llegar a esta ciudad que es relativamente nueva, que tiene toda la apertura de crecimiento, tanto del desarrollo turístico como el desarrollo eh, de inversión extranjera y este tipo de clientes? ¿Cuál ha sido el mayor reto que ustedes han tenido como despacho y tú como arquitecto en tu experiencia? Mira, como arquitecto, el reto
es entender el objetivo, el enfoque de cliente. Como arquitecto tenemos que ser muy, muy inteligentes, muy hábiles para poder entender y asimilar que trabajamos para un cliente y tener ese enfoque de cliente y no perder esa visión, porque cuando como arquitecto vas perdiendo el enfoque de cliente y crees que tú puedes tomar decisiones sobre gustos, estilos de vida, costumbres de los clientes, puedes perder esa oportunidad de realmente llegar a ser algo muy, muy padre, muy grandioso en conjunto con los clientes. Creo que es el principal reto, que son de los temas que muchas veces cuando en la escuela, en la universidad, ya lo ves en el campo, tienes que Mm, entender cómo funcionan los clientes, cuál es el modelo del negocio para el que estás diseñando. Y una vez que entiendes el modelo de negocio, ya sea turístico, turístico residencial en villas, turístico hotelero, turístico inmobiliario, o simplemente es una casa, habitación o locales comerciales, ese es el reto, ¿no? Que en la práctica tenemos que identificar rápidamente el enfoque del cliente como arquitectura. Como despacho, nuestro reto que se volvió una fortaleza es ser locales, ¿sí? Porque como en Los Cabos no había hace años universidades, no hay personal profesional cualificado, corrijo, perdón, no había profesional calificado, todos vienen del interior de la República, vienen los megadespachos de arquitectura, de ingeniería, de construcción de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y o del los extranjero también. diseñadores extranjeros también, despachos de mucho prestigio a nivel internacional. Entonces, los arquitectos que somos locales, pues sí, nuestra competencia es a nivel internacional. Claro. Tenemos que ponernos al nivel de los despachos de arquitectura a nivel internacional y ese es un reto y un área de oportunidad que como despacho local, cuando conjugas la experiencia local, el know-how de la logística, de los materiales, de los insumos, lo acompañas de una buena administración con un muy buen ERP, como es Ad Control, y le echas toda tu inteligencia y tu creatividad para hacer un muy buen proyecto y estar a la altura de los despachos de arquitectura internacional, es donde se conjugan las condiciones para cumplir con el reto, ¿no? Muchas gracias por tu input ahí de Ad Control. Justamente nosotros llevamos trabajando ya varios años en conjunto con ustedes. Hemos aprendido también muchísimo de ti particularmente y de la gente que trabaja contigo. Nosotros nos gustaría saber también como parte del valor agregado que tiene Jorge y de Gantelo, eh, un punto importante que tú me mencionabas cuando estábamos platicando antes, que tú eres Project Manager, que tú eres certificado por PMI, Project Management Institute, y también tu desarrollo está enfocado hacia la sustentabilidad. Entonces, y desarrollos sostenibles y todo este tema ecológico que está siendo un gran diferenciador también como despacho y a nivel de la industria de la construcción. ¿Cómo dirías tú que AdControl te ha apoyado en estos dos aspectos, tanto en lo que es la gestión del proyecto? Mencionabas por ahí tema de insumos, controles y también en la parte sustentable del proyecto. ¿Qué nos puedes platicar de ese tema? Híjole, ahora sí, me haces una pregunta súper interesante, súper buena. Mira, como arquitectos, tenemos que entender que diseñamos el espacio del hábitat humano y que diseñamos más allá de solamente un espacio. Diseñamos el interior, el exterior, hacemos diseño urbano, aunque no somos urbanistas, tenemos una super influencia en el diseño urbano, que esto llega a tener influencia en el comportamiento de las familias y de las familias de manera interna y externa, de las familias entre las familias. Entonces, tienes que entender que para llegar a hacer eso necesitas otras herramientas. Yo me di cuenta hace años de ello, ya con el crecimiento del despacho y donde ya tu formación técnica como arquitecto no te es suficiente.
Entonces tienes que estarte actualizando, tienes que estarte renovando. Entonces me preguntaba, ¿qué me puede ayudar? Porque miraba el proceso constructivo aquí en Cabo, en México, muy artesanal, ¿no? Vas a hacer una vivienda, son 150 insumos, 200 insumos, cada tarjeta de precios unitarios pues, compuesta de 10, 15 insumos. Todo es artesanal, todo es hecho a mano, es lo que yo les digo a mis clientes cuando ven algún detalle, les digo, permíteme, lo corregimos con gusto, pero es que todo está hecho como si fuera un barrito, toda la casa es como una artesanía de un barro, pero en lugar de ser agua y tierra, que son dos insumos, son 200 insumos. Es Claro. una obra de arte lo que estamos haciendo. Entonces fue por eso que investigando me encontré que la dirección de proyectos con enfoque del Project Management Institute, del PMBOK, del PMBOK, nos podría ayudar bastante con todas sus recomendaciones, ¿no? Para que los proyectos fueran exitosos. Y de esa forma fui integrando elementos que nos pudieran ayudar a hacer más eficientes los procesos constructivos y que haciendo a su vez eficiente el proceso constructivo, puedes ir agregando esos elementos de sustentabilidad, esos indicadores que marca la Organización de las Naciones Unidas, que permite que vayamos creciendo, permaneciendo hacia el desarrollo sostenible, ¿no? No solamente pensar en el diseño, en el piso, en el color. Tenemos que tener una visión más amplia de una muy buena administración de nuestro proyecto, tanto en el área de proyectos, en el área de costos, en el área de ejecución de la obra, en el área de la comercialización y con la visión de una sostenibilidad, porque los recursos que tenemos, no quiero parecer este disco rayado, ¿no? Que todo el mundo lo escuchamos hace 20, 30 años, que la sostenibilidad, que el agua, pero estamos llegando a ese punto donde ya estamos viviendo que no tenemos agua, que no tenemos energía eléctrica, que tenemos deficiencia de recursos y dentro de la sociedad cada uno es responsable de participar de manera positiva a cuidar esos recursos y como arquitectos creo que tenemos esa mega responsabilidad de plantear nuestros proyectos con elementos de sustentabilidad. Qué bueno, porque fíjate que nosotros, una parte de lo que estamos trabajando dentro de AdControl, estamos muy unidos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y en cada plática en la que nosotros hemos participado, se habla desde un enfoque siempre muy ecológico. Y aunque, como dijiste, parecemos disco rayado, creo que es un tema demasiado importante hoy en día en la industria de la construcción por la manera en cómo se trabajó en los últimos años o en las últimas décadas y todo esto. Y la industria la Cámara insiste en que un diferenciador muy importante para todos los desarrolladores y constructores que la conformamos, debemos de ser muy cuidadosos pues, con los recursos que nosotros trabajamos. Cuando nosotros nos acercamos con la Cámara, un diferenciador que nos ha puesto que se nos ha puesto ahí en AdControl es que al nosotros tener planificaciones de recursos y todo esto, nos permite, le permite al desarrollador, al arquitecto, al project manager, tener una buena gestión de esos recursos, de esos insumos, de que no tengan desperdicios, de que la obra pues tenga el mínimo, la mínima merma, ¿no? Y que entonces ese consumo sea lo más alineado a los estándares ecológicos o a los estándares de Lean Construction y todos estos temas que están muy nombrados hoy en día. Entonces me parece maravilloso, la verdad es que a mí tu perfil siempre me ha llamado muchísimo la atención. Creo que es un perfil bastante integral y bueno, lo demuestra todos los proyectos que has hecho en los últimos años. Tú como experto en construcción, en desarrollo inmobiliario, cuéntanos en la parte, ya nos dijiste en la parte de conocer al cliente, el nicho de mercado que necesitan, pero ya en la ejecución del proyecto, ¿cuál dirías tú que es esa complicación o ese dolor de cabeza principal que has enfrentado tú como dueño
de una empresa constructora y que hace proyectos de triple A y que son preciosos, por cierto. ¿Qué nos puedes contar en ese aspecto? Gracias, Catherine, por los comentarios. Mira, tenemos, tenemos varios retos. El primero, como arquitectos, como directores de proyectos, como CEOs, tenemos que estar preparados a trabajar en el equipo en la mano de obra. Ok, Tenemos que trabajar mucho en la dirección de equipos eficientes, de darles el espacio para capacitarlos, para entrenarlos, posteriormente monitorear sus resultados, sus avances. Creo que lo más importante es el reto de formar un equipo exitoso que tenga las habilidades desarrolladas para que estén alineadas con el objetivo y el resultado de la empresa, que es lo que el cliente está buscando finalmente. Yo les digo a mi equipo de trabajo, a mis arquitectos, ingenieros, digo, en estas fechas ya vemos muchos arquitectos, habemos muchos ingenieros, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer como diferenciador hacia otros despachos de arquitectura? Aparte de una arquitectura muy eficiente, que esté muy bien administrada, eficientada en espacios, que esté enfocado a un proceso constructivo correcto, aplicable en la zona, que no estemos diseñando, yo les digo castillos, porque a veces nos tomamos con un castillo y son cosas que no son viables, pero es el servicio. Finalmente, tenemos que capacitar a nuestro equipo de trabajo y que entiendan que todos somos vendedores, que estamos vendiendo a un cliente, que no solamente vendemos un plano, no solamente vendemos arquitectura, vendemos atención, porque en estas fechas, Catherine, cuando el cliente ya llega contigo, ya trae resuelto el proyecto, ya llega y te dice, aunque me quejo todavía, ¿no? Pero digo, me quejo internamente, respiro hondo y digo, bueno, es parte del proceso y hay que adaptarse. Llega con su imagen de Pinterest, llega con el planito, con el concepto, con el bosquejo y vi esto y en internet vi acá. Ya te llevan los elementos arquitectónicos que ellos, con los que se identifican y consideran que son aptos para su proyecto. ¿Qué es lo que hace uno como arquitecto? Recabar toda esa información que ya traen definida y finalmente plasmarla dentro de lo que están ellos buscando y darles muy buen servicio, porque finalmente el cliente va siempre a regresar contigo para que le des un buen servicio. Si no logras conjugar que tu equipo tenga esa habilidad de dar un servicio de calidad, muy difícilmente puedes llegar a hacer esa empatía con el cliente, porque hay que hacer el clic con el cliente, hay que hacer esa empatía para que realmente se pueda abrir contigo y te pueda realmente mostrar sus necesidades. Si no ok. sabes qué necesita el cliente, muy difícilmente vas a poder llegar a satisfacerlo. Y como es una necesidad subjetiva, tienes que trabajar con un servicio. El servicio es subjetivo también. Sí, y Es, aparte es emocional toda esa transición. es correcto, es correcto. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Ahora, hablando de lo que es el tema del proyecto en sí, la construcción, es, es, es vital conocer la zona, conocer el proceso constructivo, tener la herramienta de la administración, de dirección de proyectos. Ahora tenemos herramientas como Revit, ¿sí? Ujú. Tenemos herramientas como Revit que, que nosotros en nuestro despacho las estamos usando ya al 100% hace 4 años, desde pandemia. Me puse duro así, les dije, Arquis, vámonos con Revit. No, Arquis, que vamos a Buenísimo. tardar tanto tiempo en la curva de aprendizaje. Pues vamos empezando, porque entre más tardemos va a ser más tarde. Y creo que Revit es una muy buena herramienta que viene a conjugar a todos los usuarios para que trabajen colaborativamente y se pueda lograr un proyecto ejecutivo en su mayor definición de información. Y posteriormente, pues tienes que administrar, tienes que integrar la línea base de costo, Catherine. Entonces creo que entre el ERP, el servicio de calidad, un muy buen proyecto ejecutivo con Revit y un ERP, pues te permite avanzar con éxito en el proyecto. Genial respuesta, porque justamente acabo de hacer una clase yo. Perdón que haga este anuncio
Pero acabo de hacer una clase que la pueden encontrar en el canal de YouTube de AdControl, donde viene justamente este tema de que BIM, si tienes metodología BIM, si utilizas Revit, o sea, esto no está peleado con el ERP especializado para construcción y desarrollo inmobiliario. Se complementan y hacen un complemento Ujú. extraordinario, porque lo que hace la metodología BIM junto con Revit es que te dice, te anticipa cómo es que vas a trabajar en el proyecto y te pone el modelado en tercera dimensión y entonces es como tener un casquito de realidad virtual para decir, esto no lo pongas aquí, esto mejor ponlo acá y eso nos va a ahorrar un montón de tiempo. Y adicionalmente con el ERP, con Ad Control, pues vamos a llevar, ya que se está construyendo todo eso, el cómo lo vamos a construir y cómo lo vamos a cuidar esa construcción con respecto a costos, tiempo, las personas que vayan a trabajar con nosotros y todo esto. Entonces está completamente amarrado y hay una sinergia impresionante entre estos tres, entre esta triada de elementos poderosos o metodologías muy poderosas y justamente la clase se llama, no recuerdo cuál es el título, pero decía Game Changer, el cambio de la manera de jugar, porque como estamos acostumbrados a trabajar en Exceles y en diferentes herramientas todo el tiempo, aquí esto se complementa y tienes lo que es la, digamos, el pre del proyecto y el cómo lo voy a construir y cómo lo voy a ir imaginando y ya durante la construcción, cómo lo voy a ir cuidando. Y Sí, entonces se cierra el totalmente. círculo. Sí, porque el reto es capacitar a tu equipo para que pueda entender el reto, las metodologías y lo puedan aprovechar al máximo, porque mientras tengamos un equipo con resistencia al cambio y quieran seguir en AutoCAD y quieran seguir trabajando en Excel, administrando la obra, tarjetas de precios unitarios en Excel, ¿no? Oye, es que mira, la macro está buenísima. Pues sí, tu macro de Excel está buenísima, está súper guau. Tardaste 2 años haciendo la macro y me encanta, pero no es un ERP finalmente, ¿no? Entonces, que tu equipo entienda los beneficios de la metodología, que a veces cuando van empezando y que no están bien definidos los procesos y los sistemas, ellos entienden, lo ven como pérdida de tiempo, porque es la implementación del proceso. Pero una Ujú. vez que la metodología ya está implementada, los procesos definidos, los usuarios con sus responsabilidades, tareas y objetivos, todo empieza a fluir muchísimo más rápido. Totalmente. Creo que tocaste un tema ahí sumamente importante y es que cuando estamos creciendo o que cuando ya crecimos y no queremos cambiar nuestra manera de trabajar, estamos abiertos a que nos metan goles, digo yo. La otra vez estaba en TikTok perdiendo el tiempo o No, aprendiendo, no sé. aprendiendo, sí. Estaba en TikTok en mi celular y a mí me sale mucho contenido de la industria de la construcción, residentes de obra, project managers, etcétera. Y sale un ingeniero que es residente de obra y estaba con su Excel y estaba haciendo una curva S. Ya sabes, la curva S es uno de los gráficos más importantes porque nos dice así dónde estamos. Sí. Y entonces estaba haciendo la curva S y pone de fondo la canción esta de Don Omar. Me vas a mentir. ¿Qué te haré subir al cielo? Y esta de que me vas a mentir, ¿no? Y entonces Sí. le pone, me vas a mentir a mí que miento en mis avances de obra. Y entonces dije, yo, me llamó mucho la atención, entro a los mensajes y en los mensajes, en los comentarios que le ponen, le dice, wow, amigo, ¿cómo lo haces? Yo necesito eso porque a mí me cuelgan en cada junta semanal. Y le pone, con Excel, amigo, todo es posible con Excel. Entonces, realmente creo que diste ahí un tema medular porque nos prestamos a que nos metan goles o
realmente no es lo correcto, ¿no? Es un tema de ética también profesional, pero hay que trabajar con las herramientas que se tienen que trabajar. Y si te estás trabajando ahorita con Revit y estás impulsando mucho a tu equipo para que sea tecnológico, y a pesar de que haya una curva de aprendizaje y haya cierta resistencia al cambio, que siempre lo va a haber, creo que es maravilloso lo que están haciendo y creo que es hacia donde deberían de dirigirse todos los empresarios de esta industria. Sí, Entonces, ahorita fíjate que estamos en... Ajá, perdón, adelante. abundando en el tema de que te meten gol, precisamente por eso es la importancia de la metodología, porque finalmente es un tema artesanal, tanto en la obra también lo hacemos todo manual y es un resultado, es un trabajo de personas. Entonces, siempre va a haber alguna persona que por algún tema de alguna necesidad particular necesite hacer unos cambios que tú no estás de acuerdo, no estás autorizando, a lo mejor entendió mal el mensaje, ¿no? Entendió mal la tarea y está haciendo cosas diferentes a lo que se le dio porque entendió malas indicaciones. Entonces, es donde ahí viene el ERP, viene la metodología BIM, viene todo a ayudarte y minimizar esos riesgos. Y te voy a decir que aún a pesar de que tenemos la metodología BIM implantada, funcionamos con Revit, y tenemos todas las especialidades de ingenierías en Revit montadas. Por ahí de vez en cuando se nos va algún detallito de acabados Seguro. no sé, y cuando hacemos el checklist les digo a los arquis, de este proyecto, ¿cuántas incidencias tuvimos o cuántas no conformidades que detectamos en el proyecto? Y me da una lista así de, arquis, en esta residencia tuvimos 20, y yo, wow, 20. Wow. 20 y le trabajamos 5 o 6 meses a revisión, a cruces, a la metodología, al sistema y siempre te brinca algo. No quisiera pasar, no quisiera ni pensar qué hubiera pasado si no hubiese tenido BIM instalado funcionando. Y eres una empresa que está muy blindada. Tienes seguridad por todos lados. Entonces, imagínate las empresas que pues están a ciegas, que están eh, pues, hasta cierto punto pues desnudos en la parte de seguridad y todo esto, de que no tienen controles y por eso es que llegan a mí personas o al equipo comercial de Ad Control y llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Es que en los últimos 3 proyectos que yo he tenido, de un 20% que yo esperaba de utilidad, llegamos a un 2%, a un 6%. Y entonces, hombre, estás trabajando a lo gratis. Sí, total. Algo que me pasa a mí que siempre me ha encantado del ERP es cuando me llegan las órdenes de compra, las requisiciones de material para revisarlas. Sé que si está una requisición de material, una orden de compra y la estoy viendo, sé que está dentro de la línea base del costo Ujú. y eso me deja tan tranquilo. Y siempre que veo en la obra en almacén algo que no está avanzando, o sea, si voy por la obra y les pregunto, oye, ¿qué pasó con esa luminaria? Y me empiezan a decir, aquí es que la luminaria y que llegó y no llegó tarde y que sí llegó. A ver, entra al ERP, a Ad Control y revisa dónde está la requisición. Y ya cuando empiezan a querer contar historias, está el sistema ahí para indicarte rápidamente porque no autorizamos costos que no estén cargados dentro de pagos, ejercicio presupuestal que no esté cargado en la línea base del presupuesto del ERP. Entonces, es un poquito, en ocasiones, le inviertes un poco de tiempo cuando trabajas con la metodología del ERP de Ad Control, cargando el presupuesto, migrándolo, configurándolo. Por supuesto que salen aditivas al Claro. presupuesto dentro del proceso, pero el resultado final siempre es muy positivo, ¿no? Y el cliente se queda tranquilo de que conoce que estás usando una metodología de control de inventarios, de control de mano de obra, de control de estimaciones. Eso también ayuda para dar esa seguridad al cliente de que se está cuidando su dinero. Qué bueno que lo mencionas ese tema, porque justamente es como parte de una estrategia de ventas que puede ser utilizada por ustedes. Como constructores, si tú vas y le dices, o como, sí, como constructores, si tú vas y le dices a tu cliente, mira, tu cliente, tu casa yo te lo aseguro que le entrego definitivamente en 6 meses, porque yo cumplo con estos estándares, tengo estas herramientas
y tengo este blindaje empresarial. O como desarrollador voy y pido armo un fideicomiso o pido un crédito, etcétera. Eso me ayuda a mí a negociar con ellos. Entonces, decirle, mira, estoy segurísima que te voy a entregar tu desarrollo inmobiliario en 2 años porque cumplo con estos estándares. Aquí están mis estados financieros, pero adicionalmente trabajo con estas herramientas que hace que yo asegure la calidad del proyecto y la entrega del proyecto en tiempo y en forma. Entonces, sí, es una herramienta también de venta, no solamente de control interno, sino también de que le da mucha formalidad y presencia a la empresa. Entonces, es una buena, un gran comentario ese que nos acabas de hacer también. Ahora cuéntanos del tema de tu presencia como presidente en el Colegio de Arquitectos. ¿Cómo llegaste ahí? ¿En qué proyectos andan? ¿Qué novedades y tendencias tenemos? Oye, pues te platico, así coloquialmente, me Ujú. dirían en mi familia, por metiche, así me dicen por metiche, por participativo. Fíjate que tenían ya años invitándome a participar al colegio de arquitectos, amigos, colegas, me decían, Jorge, entra al colegio, participa, mira, te vamos a hacer esta actividad. Y por diferentes motivos personales, profesionales, no se habían dado las circunstancias. Y hace ya 5 años me convencieron, fui, se alinearon los planetas y pude entrar a participar. Y estando participando, me llamó la atención el trabajo social, el trabajo comunitario que se hace al interior del colegio y me gustó mucho esa parte. Me gustó mucho cómo poder, creo que me faltaba como arquitecto madurar más. No entendía el tema comunitario o no había volteado a verlo y, Okay. y es parte de lo que se requiere. Si como arquitectos no transmitimos lo aprendido y no formamos a las nuevas generaciones y no les ayudamos a cortar su línea de tiempo de aprendizaje en la práctica, pues nosotros solos como comunidad, nos estamos forzando a repetir la misma historia, ¿no? Te platico, yo en mis tiempos, a mí nadie me platicó en aquel tiempo, híjole, no había YouTube, iba empezando el YouTube. O sea, no había redes sociales cuando yo salí de la universidad. Si yo quería tener alguna información, algún blog de AutoCAD, algún tema importante, unas tarjetas Eran de crédito, libros. eran libros o tenía que generar yo solo la propia información. Si yo tenía mis propias tarjetas de precios unitarios en Opus, y me acuerdo que tenía la llavecita uno de la compu y la llavecita Ajá. para imprimir, y si alguien tenía otro proceso constructivo y yo no lo conocía, no tenía acceso a esa información de cómo se integraban las tarjetas de precios unitarios, este, y, y ahora ya no. Ahora con tantos medios de comunicación y difusión que hay, estoy totalmente convencido que es nuestra obligación acortar esa línea de aprendizaje. Y hay una universidad aquí, Catherine, que se llama Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Es parte del Okay. sistema universitario del gobierno federal. Hicieron un programa que se llama Educación Dual, donde los estudiantes de arquitectura, el último año los integran a trabajar a un despacho de arquitectos y formamos la retícula en el despacho con la retícula académica que debieron tomar teóricamente y se les hacemos práctica, pero en despacho. Entonces participé, me llamó la atención y dije, ¿sabes qué? Esto me gusta. Empecé a ver los números en los cabos de la situación, cómo estamos, y te vas a sorprender. O sea, te platico, eh, tenemos 3 universidades en Los Cabos. Una de ellas es el ITES, Los Cabos. Egresan 60 arquitectos al año. Otra se llama Universidad de Tijuana, es una universidad privada aquí en Los Cabos. Egresan 12 arquitectos al año. Y está la Universidad del Golfo de California, que es la primera generación de ingeniero arquitecto que está por egresar. Y van a ingresar en promedio 12 arquitectos. Información proporcionada por los mismos directores, rectores de las universidades. Nuestro colegio de arquitectos, de aquí en Los Cabos, porque hay otros colegios de ingenieros civiles,
firmó el año 2023 600 hectáreas de construcción Uf. para permiso. Entonces, 60 arquitectos egresados, 70 al año versus Sí, 600 80 al año. hectáreas. O sea, entonces, tenemos una demanda de arquitectos del interior de la República que vienen de Guadalajara, de Tijuana, de Monterrey, de Sinaloa, de Los Mochis, de Culiacán, Mazatlán, padrísima. Te decía anteriormente, somos multiculturales, pero vienen, cumplen con su megacontrato bien pagado en hotel triple A y se regresan al año. Y Los Cabos tenemos una necesidad de personal profesional técnico en arquitectura, ingeniería, urbanismo, porque estamos creciendo grandísimo, Es pero pues, abismal el crecimiento que han no, tenido. sí, pero se regresa. Entonces, pues se vienen a trabajar, agarran novia, agarran experiencia, agarran dinero y se regresan, ¿no? Y aquí los arquitectos locales pues tenemos que participar con la autoridad, porque la autoridad claramente pues, no tiene la capacidad de resolver el crecimiento desmedido que tenemos. Es por ahí fue que decidí permanecer y es en lo que estamos colaborando actualmente en el Colegio de Arquitectos, tratando de fomentar y apoyar el crecimiento. Una de las tantas tareas que hacemos de estudiantes locales de arquitectura para que haya más estudiantes locales e invitando a los arquitectos que vienen del interior, que ya se van a quedar aquí como tu servidor, que se unan al Colegio de Arquitectos con la intención no de ser de reos, no de ser gestores, sino con la intención de que realmente participen con la comunidad y que en comunidad nos podamos apoyar. Y en ese sentido de apoyo y de transmisión de conocimiento de uno a otro, nosotros también como AdControl, pues les abrimos la puerta a ustedes, a ti Jorge y al Colegio de Arquitectos, para poder hacer una colaboración donde les demos algunas clases, ya sea de gestión de proyectos, de control de obra, de incluso acabo Gracias. de dar una clase también de valor ganado, curva S y todo lo que son proyecciones para la gestión de proyectos. Son tres tipos de clases diferentes que damos nosotros como AdControl. También estamos nosotros integrándonos por ahí con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces tienen toda nuestra apertura para que cuenten con nuestro apoyo en ese sentido. Muchísimas gracias. Los agremiados se van a poner muy contentos de que podamos seguirnos capacitando. Perfecto, muy bien. Y con respecto a temas de tendencias tecnológicas con los participantes del Colegio de Arquitectos, ¿de qué temas se habla? ¿Hacia dónde va ese tema? Híjole, mira, te voy a platicar un poquito de Los Cabos. En Los Cabos ya estamos muy avanzados con temas de sustentabilidad, con objetivos de desarrollo sostenible. A pesar de que tenemos una problemática urbana, somos muy activos. En Los Cabos, todas las aguas negras son tratadas. Ok, Todos los proyectos que no tienen sistema de alcantarillado de alcantarillado están obligados a hacer su propia planta de tratamiento. ok, Todos los hoteles están obligados a tener su propia planta de tratamiento. Entonces, aguas negras, por eso nuestras playas siempre son blue flag, entre otros requisitos, porque están limpias. Claro, temporada de lluvias, ya sabes, a veces falta de mantenimiento de algunas plantas de tratamiento públicas de la autoridad, pero son mínimos los casos. Somos un ejemplo a seguir en tratamiento de aguas, en tema también de manejo de vegetación en Los Cabos. Cuidamos mucho nuestras especies endémicas, tanto vegetales como animales, las cuidamos muchísimo, las protegemos y queremos seguir yendo sobre ese camino, que nuestra arquitectura venga a adaptarse al ecosistema existente y no invadirlo tanto, ¿no? Actualmente el plan de desarrollo urbano de aquí de Los Cabos está en proceso de actualización y uno de los planteamientos que estamos trabajando es que se reduzca la densidad de los hoteles. No es ok, necesario masificar hoteles. Masificar hoteles son más habitaciones, mayor invasión
Por lo consiguiente, si tenemos una mayor densidad en la zona hotelera, pues viene a traer un mayor disfrute de lo que es la naturaleza. Estoy hablando de las zonas turísticas, ¿no? De las zonas turísticas que Claro, están realmente impactadas por el desarrollo hotelero. Hay números que proporciona la Asociación de Hoteles de Los Cabos, donde dice que los hoteles que hay masivos en Cabos, hay por cada, por cada 5 habitaciones, hay un colaborador. En hoteles que son de muchas habitaciones. Y en hoteles donde hay una menor densidad de habitaciones, hay mayor cantidad de colaboradores por habitación porque el servicio es un servicio de gama alta. Entonces, al ser un servicio de gama alta, requiere mayor colaboradores, mayor fuente de trabajo. ujú, Entonces, muchas veces tener más habitaciones en la habitación, pues no significa que va a haber más fuentes de trabajo, no. Mayor habitaciones no significa mayor fuentes de trabajo. Menor habitaciones por el nivel y tipo de servicio que damos y el tipo de cliente sí te significa mayor fuentes de trabajo. ¿En qué tenemos que trabajar? Es hacia lo que es el área de la comunidad que sí le sufre por agua. La tendencia, ¿cuál va a ser? ¿Cuál debiera ser que tenemos que seguir? El cuidado del agua, el ok, reciclado del agua, la reutilización del agua. No hemos llegado a ese punto donde separemos las aguas negras de las aguas grises y las podamos reutilizar. Creo que es uno de los puntos importantes a los que debemos ir. claro, Otro tema también son las celdas solares, el uso apropiado de las fotoceldas. Hay programas por ejemplo, de empresas como Tesla, no sé si lo conozcas, donde ya tienen un programa de créditos, ¿no? Tú tienes una vivienda y quieres un sistema de celdas solares con banco de energía eléctrica, la empresa de Tesla, a través de sus distribuidores, te hace tu proyecto a la medida de una casa habitación y te da un crédito a 10 años por el monto de tu proyecto de inversión de celdas solares, y en lugar de estar pagando energía eléctrica a la CFE, pues ya le pagas el crédito del sistema instalado a Tesla. Entonces ok, ya se están viendo opciones de ese tipo, pero sí, el reto es el menor impacto de los materiales y el buen uso del agua, sin duda ok, alguna. entiendo perfectamente. Y, por ejemplo, en este tema de, siguiendo con el tema del Colegio de Arquitectos, dentro de su línea de capacitaciones, pláticas o charlas que ustedes tengan, seminarios que ustedes tengan, ¿cómo ves la integración? Por ejemplo, se tocan temas de BIM, se tocan temas de tecnología como ERPs. eh, ¿Han llegado a ese tipo de conversaciones o es algo que apenas se incursionará? La capacitación, ese es bien interesante, porque en el colegio tenemos constructores, diseñadores, gestores, tenemos bien amplia gama del ejercicio de la arquitectura. Tratamos de dar una capacitación amplia para que todos sean atendidos. El año pasado dimos una capacitación de 12 cursos. Ok, Sí, algunos miembros dijeron, son demasiados cursos, sí. O sea, estaba un poquito pesado los cursos, fueron 12 de conferencias. Y tratamos de combinarlo. Si el año pasado nos enfocamos mucho a un tema, te voy a decir, de ecología, de medio ambiente, que fue parte del enfoque principal, pues este año lo complementamos con lo que esté de acuerdo con lo que la comunidad requiere, ¿no? En esta ocasión, en este año nos vamos a enfocar a hacer un congreso. Vamos a compartir con la Universidad del Golfo de California. Vamos a hacer un congreso en las fechas, primer semana de octubre de este año, donde vamos a estar 3 días en un evento en conjunto, los universitarios. Va a ser un día, y el Colegio de Arquitectos, va a ser un día de arquitectura, un día de hablar para temas de ingeniería civil y otro tema para hablar de temas de ingeniería electromecánica, a los súper. cuales sí van a ser conferencias magistrales. Y sí, tocamos temas de ecología, de normatividad, de administración de obra, de dirección de obra,
bastante interesantes. Por supuesto, Catherine, que estás invitada. Te hago la invitación oficial. Si gustas acompañarnos acá en Los Cabos, la primera semana, eres bien recibida. Muchas gracias, perfecto. Lo anotamos ahí con el equipo y vamos a ver. Esta semana creo yo que es justamente la Expo SIAC. Entonces tengo que revisar la agenda, pero si coincide de que estoy libre en esa semana, con todo gusto los acompañamos. Súper, súper, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Para ir concluyendo tu, este podcast que ha sido, la verdad, bastante orgánico y muy bonito platicar contigo desde cada uno de tus puntos de vista como project manager, como arquitecto, como vicepresidente, como presidente del Colegio de Arquitectos y como dueño de un despacho de arquitectura, con una persona que tiene un currículum tan integral como tú. ¿Qué les recomendarías a las personas que nos están viendo con respecto a la parte tecnológica, a la parte del control de los proyectos y cuéntales un poquito de tu experiencia en ese sentido? Híjole, pues, ¿qué les recomiendo? Hablando de la administración de proyectos. Que, que la única forma de tener bueno, perdón, a mi consideración, sé que hay muchas formas y metodologías, pero creo que la única forma posible de llevar a cabo con éxito un proyecto minimizando los riesgos es establecer una metodología de administración de proyecto, de dirección de proyecto, y que eso lo tenemos que integrar con muy buenos elementos de tecnología. En este caso, digo, ya hablamos de la metodología de BIM y de la metodología de un ERP, en este caso Ad Control. Creo que nos ayuda bastante a reducir los riesgos que se pudieran presentar. En mi experiencia, Ad Control me ha ayudado a replicar mis proyectos y estar en mayor medida tranquilo en el ejercicio del presupuesto de la línea base. Tengo mayor control de la información, de qué se está ejecutando, cuándo se está ejecutando, cuál es la desviación que tengo, llevo un control de la desviación si así se presenta. Y mi recomendación es esa, que ustedes, aparte de ser arquitectos, tienen que ser muy buenos administradores. Ser buen arquitecto es la base, diseñar es la base, conseguir al cliente es también importante, pero más importante es que como arquitectos, como constructores, tenemos que ser muy buenos administradores y una herramienta de administración como Ad Control es la que realmente nos va a ayudar a concluir con éxito. Y yo les recomendaría hacer partícipe a los clientes dentro del proceso de la administración del proyecto. Yo les digo a mis clientes, ¿sabes qué? Estoy trabajando con Ad Control de esta forma y rápido ellos me dicen, es que yo tengo una administradora en Guadalajara, en Hermosillo, o mi hermana es contadora y me va a ayudar con el tema de revisar nóminas o pagos de seguro social, a monitorearlo y les genero un usuario y este usuario les permite estar monitoreando a ellos de manera externa las operaciones que se hacen al interior del proyecto y eso genera mayor certidumbre y transparencia al proceso, ¿no? Que finalmente lo que queremos como arquitectos y constructores es que el cliente esté satisfecho. Entonces, como decía al principio, ya arquitectos sabemos mucho, tenemos que preocuparnos en buscar el diferenciador en otros Diferenciador. temas, ya sea servicio, tecnología, metodologías, transparencia, acceso a la información, Claro. para que realmente ellos pues, puedan regresar contigo. Excelente, muchas gracias, Jorge. También nosotros ya estamos integrando al cliente y he estado trabajando con un prospecto también de Los Cabos que ellos hacen casas a europeos, estadounidenses y pues ellos al estar lejos tienen cierta desconfianza, ¿no? De lo que se está construyendo y cómo va y ya te di pues parte del dinero y todo esto. Entonces, no sé si lo conozcas ya. Voy a hacer otra pausa comercial aquí, que es
Ad Control tiene un módulo específicamente para el cliente, donde tú le haz de cuenta que le das una llave virtual en tu celular, en la computadora, y le dices, aquí vas a ver cómo va creciendo tu casa. Entonces, no solamente la construcción, sino vas viendo cómo se va poniendo la cocina. Obviamente tú vas notificando a través de fotos Ajá. y vas poniendo la información que le corresponde al cliente, ¿no? Pero eso, además de asegurar más ventas, de dar valor agregado al constructor o al desarrollador, también le da muchísima tranquilidad y transparencia al cliente. Y ahí mismo el cliente va viendo su estado de cuenta, va viendo cómo se va gestando su proyecto y lo mantiene muy emocionado. Y yo yo lo he visto, les interesa tanto o les ha llamado tanto la atención que lo que hacen esto, mira, le compré la casa a Jorge y aquí me va mostrando todo. Entonces, hemos también integrado no solamente a la parte del control interno de la producción de la obra, sino también el cómo externamos eso a las personas que colaboran con nosotros como proveedores, socios, etcétera, pero también al cliente, el inversor y todas las personas que van a recibir el producto terminado nuestro. Sí, está buenísimo. Fíjate, te soy bien honesto, ¿eh? No tenía conocimiento de esa actualización. A lo mejor estoy en un paquete antes, pero qué bueno que me lo comentes. Y sí, te viene a ahorrar muchísimo tiempo, porque yo en este caso estoy usando otra plataforma para hacer mis informes. Entonces ya lo podría integrar completamente como comentas. No, perfecto. Aquí vamos a agendar una reunión ya saliéndonos de tema para darte un paseo por todo lo nuevo que tenemos, que sé que va a ser muy interesante para ti. Jorge, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu apertura y por colaborar con nosotros. Eh, rein- Vuelvo a mencionarlo, tienes toda nuestra apertura también para colaboración con el Colegio de Arquitectos. Tienes Gracias. nuestro apoyo también como cliente. Vegantelo para nosotros es un cliente muy querido. Entonces, cuentas con nosotros y pues un placer haber compartido este espacio contigo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Catherine, por el espacio y esperamos vernos pronto en Los Cabos. Claro que sí, muchas gracias. Cuídate mucho, gracias. Bye Hasta bye. luego. Bye.